investigadoras, gente que en este momento nos acompaña y que realmente me siento muy honrada de tener en el panel a dos mujeres con esta capacidad, características, analíticas las dos. En realidad me siento honrada, definitivamente. Sonia Montaño, qué gusto, socióloga, feminista, activista, gracias por estar acá, bienvenida. Gracias, Jimena, para mí es de verdad un honor estar aquí. Yo te asocio mucho con este gran cambio que ha vivido nuestro país. Lo que tú has vivido nos ha conmovido a muchas personas y gracias por invitarme. Gracias, Sonia. Gloria Ardaya, siempre es muy lindo verte, siempre es muy lindo estar contigo, que nos acompañes aquí en el Jaque Mate, en el canal de la universidad más importante del país, de la cual has sido parte de su historia. Gloria Ardaya, doctora en sociología, docente de la universidad en Ecuador, muchas gracias por estar acá también. Gracias a ti, Jimena, para mí es un privilegio estar contigo y compartir estos momentos en un programa de los más vistos de la televisión boliviana. Gracias a ambas. ¿Cómo ven en este momento lo que hoy está ocurriendo con lo que se está viendo? Un poco antes estaba el presidente del Tribunal Supremo Electoral buscando despejar cualquier sombra sobre la imparcialidad, sobre la credibilidad, sobre lo que durante 21 días también se ha estado pidiendo, que los candidatos vayan en igualdad de condiciones. Bueno, estaba Salvador Romero para despejar esas dudas. ¿Cuál es el punto de vista? Primero Sonia, por favor, luego Gloria. Mira, Jimena, yo creo que lo que está sucediendo efectivamente daña una democracia incipiente y muy dañada durante 14 años y quizás más de la historia boliviana. Creo que es una mala decisión la que tomó la presidenta Áñez. Yo me ubico entre quienes piensan que no es una buena decisión. Pero estoy lejos de comparar su decisión y su comportamiento con los 14 años de un gobierno de oprobio, que fue el gobierno de Morales. Es decir, no hay comparación ni cualitativa ni conceptualmente con lo que está pasando. Ella, en el fondo, está haciendo algo que es legal, pero efectivamente es feo. Es feo y a mí me parece que no le hace justicia a la movilización social que hubo en el país, las pititas y la juventud y las mujeres y las familias, en fin, que salieron a las calles para defender la democracia. No salieron para defender la economía ni el aumento de salarios. La lucha fue por una lucha democrática que, por supuesto, interpela a la clase política en general, interpela a la forma como se ha venido manejando y operando en política. Y yo, como suscribo buena parte de esos argumentos que lamento, digamos, la decisión de la presidenta, quiero decir que no solamente no hay que comparar el procedimiento, la actitud de ella, sino que lamento mucho que muchos de los candidatos estén... y no candidatos políticos también, ¿no? Jaime Paz, el propio Carlos Mesa, digamos, que tienen a decir, ahora les vamos a dar la razón a los que pensaban que había golpe. Eso no se puede decir, porque aquí no hubo golpe, aquí hubo fraude. Y si esto puede alimentar a los amigos de Evo Morales, problema de ellos. Aquí la verdad histórica la conoces tú más que nadie. Aquí hubo un escandaloso fraude, hubo una sucesión constitucional, y esta señora, en el mejor estilo boliviano, yo decía esta mañana en una radio, ¿qué más podíamos esperar de ella? Yanina Áñez es, como todos los políticos de este país, donde no hay cultura cívica, no hay cultura política. Los ejemplos que tenemos en general, con honrosas excepciones, por cierto, son todos entre Evo Morales y Camacho, herencia del pasado. Aquí lo nuevo, lo fenomenal ha sido el movimiento social, que todavía no logra articular una propuesta. Yo tampoco creo que el tema de la unidad sea un tema. ¿Unidad para qué? Hasta ahora no sabemos qué proponen, en torno a qué políticas nos vamos a unir los bolivianos, y por lo tanto yo creo que lo más negativo y el abuso de esta crítica tiene que ver con que, por ejemplo, una persona como Salvador Romero, que a mí
me merece la más absoluta confianza. Es decir, yo creo que ahora es un desafío para el Tribunal Electoral poder ayudar y a escuchar lo que dice la gente en la calle. Efectivamente va a estar bajo escrutinio, esta decisión de ella lo ha dañado, pero yo tengo confianza de que esa ha sido una gran decisión y no es el momento antes de anticiparnos a dañar su prestigio, a dañar su idoneidad, y por lo tanto yo lamento no escuché la entrevista anterior que tú comentas, pero yo sí creo que es una oportunidad para... Estamos en escombros. Yo pienso que estamos como en una fase terminal del sistema político, la democracia en ruinas, pero de esas ruinas ya nació una movilización social, el hecho de que se apunte tanto a la ética, que muchas veces en política uno dice hay que ser pragmático, la negociación es importante, pero el hecho de que el tema ético haya cobrado tal relevancia me parece un buen síntoma en este momento y nos avisa que en el proceso electoral pues la gente va a estar atenta, ¿no? Y eso me parece, en el fondo, algo bueno. Yanine Áñez, la presidenta, señaló que ante las actitudes de los candidatos, de los líderes políticos, cívicos, ella, ante la necesidad de que se puedan dar señales claras de que el proceso de pacificación, de democratización continúe, y al no encontrar un movimiento que pueda unificarlos a todos, es que ella toma esta decisión. La responsabilidad prácticamente es por las actitudes de los líderes políticos que no habrían respondido a una demanda ciudadana. Mira, yo creo que Yanine Áñez fue elegida para gobernar y hacer una transición transparente, hacer una transición que nos permita... Permítame, Gloria, por favor, un segundito, le van a arreglar el sonido y enseguida vamos a poder continuar con la conversación. Tenemos una pequeña dificultad en el sonido, pero nosotros tenemos acá el análisis tanto de Sonia Montaño como de Gloria Ardaya que nos van a acompañar. Ahora sí. Y bueno, nosotros estamos viendo este análisis. Voy a pedir el portal también de La Razón para poder graficando más todo lo que está ocurriendo en este momento. Ruth Nina lanza su candidatura. Ahora suman 9 los frentes en carrera electoral. Ruth Nina volverá a participar de las elecciones como candidata a la presidencia por PAN-BOL. Con ella ya suman 9 los aspirantes y frentes que participarán de las justas del 3 de mayo. El anuncio se oficializó hoy tras sellar una alianza con representantes de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, sector del que saldrá su acompañante de fórmula, el candidato a la vicepresidencia. Estamos actualizando información, mientras que ahora sí escuchamos a Gloria Ardaya y bueno, la compartimos con todos ustedes. Adelante, Gloria. Gracias, Jimena. Comparto con Sonia de que la decisión de presentarse como candidata de la presidenta Áñez ha sido una muy mala decisión. Y digo muy mala decisión fundamentalmente por el proceso del que salimos y por la complejidad de la coyuntura boliviana. No hay que olvidar que 14 años de autoritarismo destruyeron en nuestro país al sistema político, al sistema de partidos y fundamentalmente cooptaron a la sociedad, ¿no? Por el consumo hicieron que la sociedad de alguna manera soportemos estos 14 años. Por suerte, en octubre y antes, ¿no es cierto?, los bolivianos y bolivianas decidimos finalmente que nuestros derechos de ciudadanía tendrían que estar vigentes. Y yo te diría que los astros se alinearon y logramos la renuncia del autoritario presidente. Pero Evo Morales nos ha dejado un país destruido.
destruido económicamente, la economía no goza de buena salud, la política estaba destruida, de hecho la política fue desterrada del escenario público, no había debate político porque se judicializó la política, como todos sabemos, ¿no? La sociedad totalmente atomizada, sin mayor participación, pero logramos el milagro. En ese contexto te diría que las condiciones de complejidad, de problemas de la sociedad boliviana no han cambiado mucho, porque se trata de un gobierno de transición que no ha tomado, por ejemplo, en economía, no ha tomado las medidas correctivas que deberían tomarse, ¿no es cierto? La sociedad sigue atomizada, pero por supuesto alerta. Y en ese contexto, el anuncio de la presidenta de presentarse a elecciones añade un elemento más a la enorme incertidumbre que estamos viviendo los bolivianos, porque no sabemos hacia dónde vamos. Los 14 años de autoritarismo nos impidieron construir un proyecto nacional, un proyecto para la nación inclusivo. Entonces yo te diría que este anuncio le ha añadido incertidumbre a la sociedad boliviana, y yo te diría a la gestión, porque las tareas de la transición son enormemente complejas. Y yo ya he escuchado en algunos sectores sociales de que la gestión no está siendo lo más eficiente posible. No se toman decisiones porque las tareas de la transición son muy difíciles, son complejas. Y en América Latina yo te diría que el único ejemplo de una extraordinaria transición fue la que hizo Valentín Paniagua en Perú, ¿no es cierto?, después de Fujimori, dual de un poco en Argentina, pero en general las transiciones no han sido exitosas y más bien son muy largas por la complejidad del tema, ¿no es cierto? Entonces estábamos comenzando un proceso de reinstitucionalización, y viene esto a añadir la mayor incertidumbre. Yo quisiera que analicemos y nos veamos en el espejo de lo que ha ocurrido en Perú el día de ayer con las elecciones. Una atomización profundísima de las elecciones, donde el partido que ha logrado mayor agregación electoral ha sido el partido de Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde, con el 11%. ¿Te das cuenta? Se han presentado 10 candidatos, el fujimorismo tiene cerca del 3%, el partido El APRA 2%, entonces estamos yendo camino a esa atomización. Y yo llamo aquí a la responsabilidad de la élite política boliviana, una responsabilidad que nos da nuestro inmediato pasado, es decir, esa enorme movilización que logró la fuga, ¿sí?, la renuncia y la fuga del ex presidente Morales. Entonces, yo creo que sobre las espaldas del sistema político, y no solo de la presidenta, porque ella no se tiene que arrogar que porque no se unieron, que porque no lograron consensos, ella, Salvadora, va a asumir una responsabilidad que le hace mucho daño a la democracia, no le da certidumbres y pone en duda las pocas instituciones que han logrado conformarse. Coincido con Sonia que Salvador Romero es de lejos el mejor especialista boliviano en temas electorales, y te diría no solo boliviano, sino también la región. Había comenzado ese proceso de reinstitucionalización y aquí se añade otra vez una incertidumbre cuando todo iba marchando
gracias a las capacidades del nuevo Tribunal Electoral, sobre ruedas. Entonces, no arruinemos lo poco de institucionalidad que se está montando. Insisto, veámonos en el espejo de Perú, veamos que no tenemos las capacidades suficientes en este momento para lograr este proceso de reinstitucionalización y lograr unas elecciones libres, transparentes y sobre todo que la política permita agregar electoralmente a nuestro país y finalmente empezar la reconstrucción del Estado y de la sociedad boliviana y por supuesto de la política, que como dije anteriormente, la política fue desterrada del escenario público. En estos 14 años no hubo debate político, no hubo un diseño del tipo de democracia que estábamos viviendo y creo que esa es nuestra tarea pendiente de todos los ciudadanos y ciudadanas y fundamentalmente del sistema político que nos permita pensar qué queremos con la democracia, hacia dónde vamos, qué tipo de país queremos construir o reconstruir, si se quiere, ¿no es cierto? Y fundamentalmente nuestra tarea es la de agregar. La política tiene fundamentalmente esa tarea, agregar y no dividir, como estamos viendo que está ocurriendo en el país en la actualidad. Hasta hace muy pocos días, la élite cruceña se había, por ejemplo, se había congregado en torno a la candidatura cruceña, perdón, de Camacho. Ahora sale otro candidato que también representa a los mismos sectores sociales. No es que yo crea que tenemos que votar unánimemente por un candidato, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que es responsabilidad de la élite política y de los ciudadanos agregar. Y ahora nos enteramos que hay una nueva candidatura cuando sabemos que esa candidatura no, creo que no llegó ni al 1%. Entonces, ¿por qué ese intento de seguir dividiendo? ¿Por qué ese intento de no agregar? Porque además quiero añadir un otro elemento. La política es un oficio, Jimena. No es que cualquiera puede salir, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, como un mago, a presentarse como una alternativa para el país. La política es un oficio que requiere mucha construcción de consensos, que requiere pensar el país y hacia dónde tiene que ir esto. ¿Qué queremos para los bolivianos y bolivianas, ¿no? Aquí todo el mundo quiere ser candidato. Por Dios, pensemos en nuestras limitaciones y fundamentalmente pensar en el momento político que está viviendo Bolivia, de una enorme complejidad, de muchas dificultades. Hay una crisis, yo diría, social general, que incluye la crisis económica, la crisis social, la crisis política, que hay que darle salidas, porque yo te diría que incluso el próximo periodo presidencial va a ser un periodo también de transición. Han dejado destruido el país. Yo no sé si estos candidatos, si esta élite política se ha enterado que el país está en ruinas. Y en ese contexto la responsabilidad es mayor. Y creo que no le podemos fallar a ese enorme movimiento social que ocurrió fundamentalmente entre octubre y noviembre. No le podemos fallar a la sociedad boliviana porque vamos a cargar con esa responsabilidad. Gracias, Gloria. Sí, PAN-BOL obtuvo el 0.65% de la preferencia electoral, ocupó el 7º puesto. Nina también iba como candidata a la presidencia y bueno, 9 son los frentes y presidenciables que buscarán el voto boliviano el 3 de mayo.
para los partidos políticos ha sido una de sumas, restas, partidos políticos incluso con dificultades legales en cuanto a su personería, el MNR ofreciéndole al uno y al otro, el FRI lo mismo, el PDC igual. ¿Qué pasa con la madurez política de la gente? Al final, ellos son el reflejo de esta sociedad. Exactamente. Definitivamente. Es que si uno mira lo que está ocurriendo con la lupa, efectivamente el cuadro que vemos es lo que Gloria acaba de señalar. Quizás si ponemos la lupa con un poco de distancia, vamos a ver que aquí la cultura política, con honrosas excepciones, se ha instalado con esos modales. O sea, aquí no ha habido nada nuevo bajo el sol. Y aunque el oprobioso régimen de Morales ha sido muy destructivo, la verdad es que desde el punto de vista del sistema político, nuestros partidos no tienen democracia interna. O sea, los candidatos nombran sus senadores, el dedazo funciona, el transfugio de Solbó hacia la candidatura de Yáñez es una prueba de que ni siquiera, entre comillas, los jóvenes son capaces de pensar internamente en la democracia. A mí no me preocupa tanto la cantidad de candidatos, porque aquí habría que hacerse la otra pregunta. Los que eran candidatos fuertes, ¿qué esfuerzos hicieron para seducir no a los partidos, sino al electorado? Yo creo que lo importante es, cuando vamos a votar, que tengamos que saber por qué estamos votando. Y la verdad es que ahorita no solamente hay la incertidumbre sobre las reglas del juego y la posible abuso de los medios del Estado, sino que programáticamente están tan cercanos. Y recuerdo que antes de la renuncia de Morales, cuando se estaba hablando, antes de la elección del 20 de octubre, muchas candidaturas no querían aceptar que lo que tenían que plantear era en ese momento ya un proceso de transición, porque tiene las complejidades que aquí se han señalado. Entonces, la verdad es que lo que tiendo, digamos, un poquito a matizar lo que dice Gloria, porque a mí no me parece que este gobierno de transición, por ejemplo, tuviera que tomar medidas económicas urgentes, porque precisamente el tema de la paridad del dólar, el tema cambiario, el tema de son cosas de proyecto político que, a mi modo de ver, le dan una dificultad a la gestión, pero efectivamente es un equilibrio que tienen que hacer para evitar, de la misma manera que el tema de derechos humanos, cuando hay una ansia de justicia, pero tú vas a empezar a juzgar y a sancionar a aquellos que son las cabezas más visibles, cuando en realidad aquí hay que juzgar un régimen y hay que hacer una diferencia entre los verdaderos responsables y no la señora que tenía una cartita, por ejemplo. Entonces hay un debate muy delicado que se hace todos los días en el país para ver hasta dónde tú dejas que el gobierno de Áñez limpie el escenario y entonces llegue el próximo gobierno más o menos a decir ahora vamos a gobernar sin problemas. No, el próximo gobierno, como aquí dice Gloria, va a tener que tener una larga transición y aceptar ellos mismos que son un gobierno de transición. Yo creo que con lo que pasó con las elecciones, ya muchos partidos están resucitando porque se declaró el fraude. No tengo miedo de que, por ejemplo, muchos dicen va a volver el MAS y se está hablando mucho del fantasma del MAS. Yo pienso que el MAS va a estar presente, pero nunca va a superar ni de lejos el 30%. Ahora estamos hablando de un 26%, y creo que además hay una crisis profunda en el MAS. Está, por ejemplo, la presencia de la señora Copa, que para mí es la figura más notable de la transición. Creo que esta mujer representa la posibilidad de renovación de un partido al que yo no me inscribiría jamás, pero que le reconozco el derecho de poder representar una cierta corriente social y política en el país. Eva Copa es la persona que debería ser la que pase a la historia, porque Yanine ya ha dañado su foto en el anuario del país, ¿no es cierto? Ya va a salir como más pequeña. Y sin embargo, sí creo que no hay que temer
que la señora Nina y los que están más asustados realmente, como decía la señora Copa en una entrevista en Santa Cruz, es la derecha. Porque ya tenían a Camacho y ahora aparece Janine. Entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Y entonces hay un temor en la derecha boliviana que a mí me parece sano, a ver si se dan cuenta lo malos que son, ¿no? Y también hay una crisis profunda en el MAS que ha dejado el espacio abierto para una propuesta más democrática, más sensata, más dialogante, más difícil, porque a veces, y aquí toco el tema de mi gran preocupación, yo he dicho que voy a, igual que mucha gente, volver a votar por Mesa con mucho enojo, porque creo que Mesa no ha sabido aprovechar ni tomar el liderazgo de lo que está ocurriendo en el país. Y mucho sin embargo, silencio también, ¿no? De Mesa, no, mucho silencio. Claro, como decía Carlos Derpich en una cosa de Facebook, ¿dónde está Carlos Mesa? Me refiero al candidato, decía, no al analista. Entonces, esta imagen y esta dificultad que la comunidad ciudadana ha tenido de convocar a grupos sociales más amplios, más populares, es una deuda que Carlos Mesa va a tener que reparar si es que sigue en política más adelante y si llega a la presidencia. A pesar de eso, creo que es la mejor opción en el contexto de esta crisis política que estamos viviendo. Digo eso sin perder de vista que para mí lo más importante, así como para mí Eva Copa es un personaje notable, no nos tenemos que olvidar y tenemos que hacer, como dice Gloria, también merecer a la revolución de las pititas. Es decir, ese movimiento social no merece la clase política que tenemos y la va a tener que cambiar con tiempo, con paciencia, con amor, ¿no? Porque queremos democracia. Pero un poco por ahí va mi cosa de que yo no creo que a este gobierno le tengamos que pedir medidas económicas, ojalá las menos posibles, aquellas que permitan navegar hasta que un gobierno legítimo asuma el gobierno. Es más fácil gobernar en un proceso de transición, porque tienes 6 meses para tomar medidas que pueden ser muy populares. Sin embargo, cuando ya estás para los próximos 5 años, obviamente ahí tienes que pagar las facturas de algunos de los desmanes que se hayan podido dar en la anterior gestión. Tal vez es más difícil los próximos 5 años. En este proceso de transición se ha visto más, incluso en el mensaje de la presidenta Yanine Áñez, se ha visto como que se pudo solucionar esto, pero en política los tiempos son también importantes, porque 5 años es una cosa en el manejo del aparato del Estado y 4 meses o 3 meses es absolutamente otra cosa. Te da para hacer política en realidad. Sin lugar a dudas. Y retomando lo que decía Sonia, ¿no? Yo creo que, por suerte, Carlos Mesa representa la racionalidad política que esperamos que tenga toda la élite política y que lamentablemente no la tiene. Y yo creo que Carlos Mesa ha estado en silencio por la complejidad de la situación y porque no habían otros candidatos, ¿no? Entonces, creo que Carlos Mesa va a recuperar su caudal electoral porque yo confío en la ciudadanía. Fíjense el gran ejemplo que nos han dado ese movimiento social ciudadano, sin mayor dirección política, nos dio una lección, no solo a Bolivia, sino yo te diría al mundo entero, ¿no es cierto? En ese contexto yo tengo una enorme confianza en la ciudadanía que va a saber votar, ¿sí? Que va a saber seleccionar, ¿sí? El momento de la elección buscando la mejor alternativa para el país. La mejor alternativa, ¿no es cierto?, creo que la vamos a tener el próximo 3 de mayo y creo que sin lugar a duda hay que empezar a preparar esa gobernabilidad que va a tener que darse en el próximo gobierno, porque está claro que nadie va a tener una mayoría y es preciso construir desde ahora esos consensos para lograr este gobierno de transición que, como indico,
va a ser largo, sin recursos económicos, porque los recursos económicos ya se farrearon con anterioridad, y creo que la ciudadanía, confío en ella, nos va a dar un ejemplo el 3 de mayo próximo que nos permita diseñar hacia dónde los bolivianos y bolivianas queremos ir. Quiero colgarme de una cosa que dijo Gloria que me parece muy importante, y es esta importancia del proceso boliviano para la democracia, inclusive más allá de las fronteras. De hecho, nuestro país siempre ha sido un país modelo, digamos, con procesos bastante únicos. Y fíjate que una de las cosas positivas que están pasando, a pesar de que ya hemos hablado mal de la presidenta, entonces ahora, digamos, ver estos otros elementos. Lo bueno. El hecho de que va a haber una gran presencia internacional en el proceso electoral. No como antes habían observadores, pero hay un compromiso de la OEA, de la Unión Europea, de muchos países. Creo que eso es muy importante, primero porque lo que está pasando está en los ojos de la comunidad internacional. Sí. Y va a tener repercusiones para Nicaragua, para Venezuela y para otros países donde la gestión democrática está en riesgo. Entonces, estamos devolviéndole el sentido más amplio a la democracia que trasciende nuestras fronteras, y creo que eso no es menor. Lo que la revolución social de las pititas ha llamado la atención de una élite que todavía está, a mi modo de ver, bien perdida, desconcertada, pero también ha llamado la presencia internacional, que eso además es una ventaja adicional junto al Tribunal Electoral, que obviamente merece nuestra confianza. Sonia Montaño, eres feminista, activista de hace muchísimos años, y la presidenta Yanine Áñez calificó de machistas a los que se oponen a la participación femenina en la palestra pública. Dice: nosotras, las mujeres, cuando buscamos mayor participación, somos muy observadas por un grupo ahora, podremos decir que ya minoritario, de aquellos machistas que se resisten en que nosotras podamos estar en la palestra pública, pero nosotras vamos por la igualdad de oportunidades. Te lo pregunto a ti. Mira, ese tipo de comentarios los ha hecho la Bachelet, la Kirchner, la Dilma Rousseff. Hubo un momento que es una muletilla muy fácil tomar el machismo como un problema. Machismo existe, discriminación hacia las mujeres existe, la ciudadanía de las mujeres está recortada, pero en este momento en realidad, mira, más bien vuelvo a decir, 14 años de paridad, donde había mitad de mujeres en todas partes y eran absolutamente ineficientes porque no había un marco democrático. Era más aritmética eso. Era aritmética y no había marco democrático. Entonces, ¿de nada servía tener la mitad de mujeres o una presidenta mujer? Fíjate que la Kirchner también gobernó, pero pesó más la corrupción. El tema de la igualdad de oportunidades, que está muy bien señalado, significa que hombres y mujeres en el poder tienen que estar sometidos al escrutinio público de igual a igual. Queremos igualdad, tenemos que someternos a las reglas del juego democrático. Por lo tanto, el que se critique su candidatura porque es mujer está sacado de los cabellos y obviamente va en una idea de un cierto esencialismo. Yo vi a uno de Solvo, que no sé cómo se llama el señor, pero decía, es la hora de que las mujeres gobiernen. Por favor, nunca en su vida pidieron una mujer ni pusieron una cabeza mujer y ahora dicen que es la hora de ellos para entrar en una alianza que casualmente está presentada por una mujer. Y yo creo que hay como dos tendencias en esto. Esta cosa fundamentalista de pensar que las mujeres somos buenas, somos correctas. No, cuando las mujeres entran a la política, lamentablemente aprenden muy rápido los vicios y las mañas de los hombres, porque además esa es una condición de sobrevivencia. Son pocas las mujeres, las hay por supuesto, aquí tenemos una sentada a mi lado, digamos, que son capaces de hacer política con ética y con otra perspectiva. Pero ese argumento del machismo
a mí me parece inaceptable, como me parece inaceptable el de algunas otras mujeres que se dicen feministas y que le pasan el feministómetro a la presidenta porque se pinta el cabello, porque... pues, no, ese es el otro extremo del racionalismo. Por suerte yo pertenezco al feminismo más liberal, en el sentido de igualdad y de combate al esencialismo. No le acepto a la presidenta que use el argumento del machismo, como no le acepto a las machistas feministas que la critiquen por su color de cabello o porque se pinta los ojos. El 3 de febrero vamos a tener ya un panorama más claro con relación a las elecciones del 3 de mayo. Obviamente tú dices, la política es un oficio, lleva mucho tiempo, sin embargo, en las calles se vio a muchos jóvenes, y es el tiempo de los jóvenes, de las nuevas generaciones. ¿Cómo construimos este escenario respondiendo a las necesidades de los jóvenes que también quieren tener oportunidades, no solamente oportunidades laborales, sino oportunidad en política? Yo te añadiría otro actor que fue muy visible en la movilización social. Las mujeres de todas las edades. Las viejas como nosotros. Las viejas como nosotros, nuestras hijas, incluso hasta nuestros nietos estuvimos, sí, ¿no? En todos. toda la movilización. Pero llama la atención la presencia de los jóvenes porque habían estado más o menos al margen de los acontecimientos, ¿no es cierto? Pero yo creo que el mal gobierno del MAS nos ha afectado a todos y ha afectado a las reivindicaciones también de los jóvenes, como el tema de la igualdad, como el tema de la ecología y el medio ambiente. Eso los movilizó muchísimo y yo creo que los jóvenes adquirieron carta de ciudadanía política en estas movilizaciones. Y yo creo que estas demandas de los jóvenes, sin lugar a duda, hay que considerarlas, pero yo te diría en una perspectiva también, coincido con Sonia, no esencialista, ¿no es cierto? Los jóvenes estamos las mujeres, para construir más democracia, para lograr mejores condiciones de vida y para que las mujeres finalmente seamos reconocidas. Comparto con Sonia el argumento de que la presidenta no está siendo criticada por ser mujer. Está siendo criticada porque ha afectado la confianza que le depositó la ciudadanía boliviana. Todo el mundo sabe que podría ser una candidatura legal, pero no es legítima. Le hemos encomendado que haga una transición lo más transparente posible, lo más al servicio de la Bolivia entera, no al servicio de una parte de la ciudadanía, y en ese contexto pues nuestras críticas se suman, yo diría, a una generalizada demanda de que ella haga una transición transparente. Pero al margen de estas críticas hacia la élite política, yo confío plenamente en que la ciudadanía va a saber elegir de la mejor forma, como lo hemos hecho el 20 de octubre pasado. No te olvides que cuando hubo que agregar el consenso electoral, lo hicimos, porque Mesa entraba a la segunda vuelta electoral si no hubiera sido el fraude espantoso que hubo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambas. Ha sido un placer. Gloria Ardaya, muchas gracias. Sonia Montaño también. Ha sido un gustazo poder escucharlas y poder estar con ustedes. Muchas gracias. Para nosotras. Muchas gracias. Permítanme, por favor, en este momento actualizar la información. Qué fuerte la granizada que cayó hoy. Por favor, actualice.